Les invito, hermanos, a que me acompañen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer en esta oportunidad el versículo 22. La ocasión anterior estuvimos meditando acerca del versículo 21 y ahora vamos a considerar el versículo 22. Dice la palabra del Señor: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hasta ahí. Es muy instructivo, hermanos, detenernos a considerar que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo están siendo dichas en el contexto del soberano decreto que escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños. ¿Se dan cuenta? En el versículo anterior se nos habló de estas cosas que fueron escondidas para los sabios y entendidos y fueron reveladas a los niños. Y miren cómo enseguida de decirnos eso nos dice: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Observan la conexión en estas cosas? Veamos entonces cómo les son reveladas estas cosas a los niños. Para considerar la enseñanza de este texto, entonces vamos a ver primeramente qué son las cosas que le fueron entregadas. Y en segundo lugar, vamos a considerar el conocimiento del Padre para, por último, el conocimiento del Padre y del Hijo. Para, por último, considerar la revelación del Padre. Vayamos, hermanos, a nuestro primer punto, que es las cosas que le fueron entregadas. Pues nuestro texto dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No hace falta, hermanos, hacer una gran exégesis para concluir que todas las cosas de las que nos está hablando este versículo son las mismas cosas de las que está hablando el versículo anterior. Miren el versículo 21. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Se fijan? Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. De manera pues que estas cosas de las que está hablando aquí, de que todas las cosas me fueron entregadas, no debe referirse, hermanos, a todas aquellas cosas que recibió en Mateo 28, 18, cuando les dice a sus discípulos que todas las cosas, todo el poder le fue entregado por su Padre. Toda potestad en el cielo y en la tierra, dijo el Señor, me han sido dadas. No se refiere a esas cosas. Tampoco se refiere a aquellas que le fueron dadas en su exaltación por causa de su obra consumada, pues la Escritura dice que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y
toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Allí hay unas cosas que le son dadas debido a la obra consumada que Él ha realizado. Sin embargo, todas las cosas no debe referirse a esas, pues esas otras cosas son recibidas a causa de su obra consumada. Aquí la obra todavía no ha sido consumada, por lo que todas las cosas no debe referirse a las futuras. No hace falta, pues, entonces hacer una gran exégesis para concluir que todas las cosas son las mismas cosas a las que se refiere el versículo anterior. Es decir, las cosas que les fueron escondidas a los sabios y a los entendidos y que les fueron reveladas a los niños. De hecho, la enseñanza general de este versículo es muy similar a la del anterior. En el versículo anterior se nos está diciendo que estas cosas, vimos el Evangelio, las doctrinas salvadoras, dice, fueron escondidas de los sabios y de los entendidos, pero fueron reveladas a los niños. Y aquí el Señor está diciendo, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Se fijan que en realidad al final los dos versículos están expresando la misma idea. Hay unas cosas por revelar, pero que no les son reveladas a todos, solo les son reveladas a algunos. El contexto nos señala, pues, que aquellas cosas de las que este texto nos está hablando son poder y autoridad. El poder y la autoridad que les fueron dadas en y para su oficio mediador. El poder y la autoridad que les son dadas en y para su oficio mediador. Todas las promesas asimismo que fueron dadas a Él para que llevara a efecto su cumplimiento. Todas las promesas salvadoras y todas las gracias prometidas para aquellos elegidos son todas las cosas de las que se refiere el Señor. Todo aquello que tiene que ver, pues, con su oficio como mediador. Esta autoridad que le es dada como mediador, nos está diciendo entonces el texto que le convierte a Él en el único designado, en el único ungido del Padre para hacer la reconciliación entre Dios y el hombre. Pues cuando el Señor está diciendo, todas las cosas me fueron dadas por el Padre, todas las cosas concernientes a la salvación me fueron dadas por el Padre, nos está diciendo que el Padre entonces le designó a Él como el único heredero de todas las cosas. Él es el único heredero de todo aquello que está relacionado con la salvación y por tanto eso le hace a Él el único dispensador de todas aquellas cosas relacionadas con la salvación. ¿Me explico? El Señor está diciendo, hay un gran cúmulo de cosas relacionadas con la salvación, doctrinas, promesas, bendiciones, poder, gracia y tantas cosas. Y todo eso me fue dado solo a mí, dice el Señor, y a nadie más. De manera que ustedes no pueden obtener nada de estas cosas directamente del Padre, está diciendo, sino únicamente por medio de aquel que fue ungido, designado para eso. A Él le es dada toda la autoridad como profeta, entonces para revelar al hombre
todo conocimiento relacionado con Dios y la salvación. A Cristo le es dado entonces como profeta todo conocimiento relacionado con Dios y la salvación. Le es dada toda la autoridad para que como sumo sacerdote de los bienes venideros, haga expiación en favor del pueblo que le es dado y a quienes ha de representar. Es decir, le es dada la autoridad a él para ser el sumo sacerdote de los bienes venideros. El Señor no recibirá de nadie más un sacerdocio, sino solamente de Cristo el Señor. Él vendrá a representar a un gran pueblo. Él vendrá a hacer expiación por ese pueblo. Y a Él le es dada la autoridad para hacerlo. A Él le es dado el designio y la tarea de hacerlo, y a nadie más. A Cristo le es dada toda la autoridad para que, como Rey, someta soberanamente a todos sus enemigos con la espada de su boca, con su palabra, y a todos sus enemigos ponga también por estrado de sus pies. Nos dice en ese sentido el pastor puritano Adam Clarke: esta es una gran verdad y la clave de la ciencia de la salvación. El hombre, Cristo Jesús, recibe del Padre y en consecuencia de su unión con la divinidad eterna, se convierte en Señor y soberano dispensador de todas las cosas. Todos los manantiales del favor divino están en manos de Cristo. Como sacerdote de Dios y sacrificio expiatorio por los hombres, todo bien procede de Él. Como Salvador, mediador, cabeza, modelo, pastor y juez soberano del mundo entero. Termina la cita. Qué hermoso, ¿no les parece? Todos los manantiales del favor divino, nos dice el pastor de la época puritana, están en manos de Cristo. No puede venir ningún bien de parte de Dios relacionado con la salvación que no sea a través de Cristo, que no fluya de la persona de Cristo. Él, como sacerdote de Dios y sacrificio expiatorio por los hombres, dice, se convierte entonces en el dispensador de todas las gracias, las bendiciones, las promesas y todo el bien que Dios ha determinado respecto a la salvación. El domingo pasado se nos decía que Dios puede hacer bien aún hasta a los incrédulos, porque Dios le da la prosperidad a los incrédulos. Ellos pueden decir o pensar que Dios está con ellos por eso. Pero, hermanos, en los bienes o bendiciones que se refieren a la salvación, dice el Señor, todas esas cosas me fueron dadas a mí. El Padre no las dispensa a nadie más. Todas me las dio a mí para que yo las repartiera. De manera que nuestro Señor Jesucristo, por toda la autoridad y el poder que el Padre le dio, se constituye en la única vía de la gracia que se dispensa del cielo, el único canal o camino por el cual fluye la gracia que se dispensa del cielo, la gracia salvadora.
Toda gracia salvadora que fluye desde el trono del Padre hacia la tierra proviene a través de Cristo el Salvador. Y por eso se llama Salvador. Por eso se llama Jesús, porque de él fluye toda gracia salvadora. Todo lo que tenga que ver con la salvación está completamente relacionado y halla su origen y su fuente en Cristo el Señor. Ninguna cosa, la que sea que piensen que esté relacionada con la salvación, podrá estar jamás desconectada de Cristo, ni podrá venirnos por ningún otro medio ni lugar que no sea Cristo. Por eso, todo lo que viene del Padre y todo lo que es el Padre solamente puede ser revelado únicamente por Él, como nos sigue diciendo el versículo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Piénsenlo por un momento. Si todas esas gracias, promesas y bendiciones relacionadas con la salvación intentaran darse por medio o a través de otro ser que no fuera Cristo, ¿creen ustedes que cualquier otro ser podría comprender completa, total, plenamente toda la extensión y las implicaciones de todas esas promesas, toda la grandeza de esas bendiciones, de todas esas gracias que se devengan en la salvación? ¿Podría algún hombre entenderlas? ¿Y podría algún hombre transmitirlas así? No, eso sería imposible, hermanos. Por eso tiene que ser a través de Cristo, porque Él es el único que puede conocer al Padre plena y completamente. Y eso es lo que nos dice en las palabras que continúan. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Veamos entonces un poco sobre este conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo. Tal vez algún despistado o algún impío se podrá preguntar, ¿pero y para qué queremos conocer al Padre? Con Cristo tenemos. Si tenemos a Cristo, entonces, ¿para qué queremos conocer al Padre? Eso sería suficiente. Bueno, respondemos que simplemente porque es indispensable conocer al Padre para tener vida eterna. Es absolutamente indispensable conocer al Padre para poder tener vida eterna. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Juan 17:3. Si no pierden Lucas 10, encuentren Juan 17:3, que en términos más explicados nos está diciendo la misma enseñanza de Lucas 10:22, pero de manera más extendida, hermanos. Miren el versículo, vamos a leer desde el versículo 2. Miren allí. Como le has dado potestad, ¿se fijan? Le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? ¿Para que haga con ellos lo que quiera? No. ¿Qué clase de potestad está hablando aquí? Para que dé vida eterna. ¿Se fijan que es la misma idea de lo que está diciendo en Lucas 10:22? Le has dado potestad, le has dado toda la potestad de lo que tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, se la diste.
¿Y cuál es esa vida eterna? Verso 3. Y esta es la vida eterna. Miren, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten que es indispensable conocer al Padre, tanto al Padre como al Hijo, para tener la vida eterna. Es indispensable reconocer al Padre y al Hijo, al Padre como el dador de todas las cosas y al Hijo como el enviado, como el designado para ejecutar todos los planes salvadores del Padre para tener vida eterna. Dice el 4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado, ¿qué cosa? La obra que me diste, ¿se fijan? ¿Para qué le fue dada toda esa autoridad, toda esa labor? Para la obra que le dio el Padre. Por eso es necesario conocer al Padre y todas las promesas y la forma en la que Cristo vino e hizo esa obra. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Noten cómo dice. No dice glorifícame tú allí en ti, porque somos lo mismo y no hay distinción de personas como se dice en el unitarismo. No, noten, dice glorifícame tú. ¿Dónde? Al lado tuyo. Eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante. De manera entonces, pues, que Cristo esté sentado a la diestra del Padre está confirmado en estas palabras. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas palabras, hermanos, derriban muchas de las herejías del sabelianismo, del monarquianismo, del patripacionismo y de muchas otras cosas. Miren el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Se fijan? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que las cosas que me has dado, ¿se fijan? Que le dio, proceden de ti. Las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Y qué cosas está hablando? 8. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué impresionante, ¿no les parece, hermanos? El paralelo de estas palabras con las de Lucas. Así que es necesario conocer tanto al Hijo como al Padre para que puedas tener vida eterna. No puedes decir, yo me conformo con el Hijo, ¿para qué queremos al Padre? Con el Hijo es suficiente. No, dice el texto, tienes que conocer al Padre y al Hijo. Lo opuesto tampoco puede ser correcto, porque el judío puede decir, no, nosotros conocemos al Padre, ese otro ¿para qué lo queremos? ¿Qué dice el Señor? El Padre le dio todas las cosas a Él. Y sin Él, nada puede ser recibido. Él es la fuente y el manantial de todas las gracias salvadoras del Padre. Todas las promesas salvadoras del Padre fluirán únicamente a través de Cristo.
Así que si solo conoces al Hijo, pero no conoces al Padre, en realidad no conoces a ninguno de los dos y no puedes ser salvo. Y si piensas que conoces al Padre, pero no quieres conocer al Hijo, entonces en realidad tampoco conoces al Padre y por lo tanto no serás salvo en ninguna forma. Dirá alguno, bueno, entonces, está bien, ¿cómo puedo conocer al Padre? ¿Qué hago? ¿Oro y lo conozco? ¿O cómo puedo conocer al Padre? Bueno, primeramente debemos decirte que el Padre no puede ser conocido por ser humano alguno. El Padre no puede ser conocido por el ser humano, por la naturaleza finita. Lo infinito no puede ser compenetrado por lo finito. Lo infinito no puede ser conocido y aprendido, comprendido en su plenitud por lo finito. No está en las posibilidades ni en las capacidades del ser humano conocer al Padre. Porque Él es Dios y nosotros somos polvo de la tierra. Lo único que nosotros somos capaces de conocer de Él es, en primer lugar, lo que Él ha querido revelar sobre sí mismo. En segundo lugar, lo que Él ha querido revelar de sí mismo es aquello que nuestra mente diminuta alcanza a comprender tan solo en símbolos y figuras. Porque para nosotros pensar o hablar de la gloria de Dios, del resplandor de la gloria, de la majestad de Dios, solamente es hablar de figuras. Es hablar de expresiones en términos humanos que nos ayuden a asociar la majestad de la grandeza, de la gloria, del lustre, del resplandor de la naturaleza divina. Y como hemos visto ya en otras oportunidades, lo que nosotros podemos contemplar o alcanzamos a admirar es solamente el más pequeño rayo, el resplandor de esa gloria, solo el reflejo de la luz de la gloria que emite la sustancia divina. ¿Me explico? En cierta ocasión poníamos el ejemplo de que es como el sol. Lo que nosotros conocemos del sol es a través del beneficio que tenemos de él y lo que podemos mirar de él. Pero no conocemos nada del sol en sí mismo. ¿Me explico? Conocemos los beneficios que recibimos de él. Conocemos, por lo tanto, entonces su poder y sus efectos. Pero no lo conocemos al sol por sí mismo. Los científicos dicen que sí, ¿no? Que está compuesto de esto y quién sabe qué tanto y cuánto lo otro y que millones y millones de grados y pues nunca ha podido llegar ninguna sonda hasta allá. Si se acercara sería completamente consumida. Así que dicen, está compuesto de estos elementos y de aquí y allá, son grandes llamaradas y que sabe qué y sabe qué tanto, pero hermanos, ¿quién ha ido hasta allá para medir los niveles de oxígeno? ¿O qué es lo que está pasando allá si se está quemando?
Es algo, hermanos, que está fuera de nuestra comprensión. Por lo tanto, es imposible para un ser humano conocer la naturaleza divina. Incluso también es imposible para los ángeles conocer la naturaleza divina. Es imposible para cualquier clase de ser creado conocer la naturaleza divina. Entonces, ¿cómo vamos a poder conocer al Padre para poder ser salvos? Bueno, únicamente a través del único que lo puede conocer, que es Cristo. Cristo es el único que puede conocer plena y comprensivamente al Padre. Nada ni nadie más puede conocer al Padre en esta dimensión, en estas dimensiones. Porque solo la divinidad puede conocer plena y comprensivamente a la divinidad. Nuestra mente tan pequeñísima jamás podría comprender los razonamientos y los planes inescrutables del Dios infinito. Y esa es la razón por la que nos asombramos y los incrédulos hasta se indignan o se molestan de que sea Dios el que esté operando todas las cosas que suceden en la tierra. Y se indignan y se molestan y dicen, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? No es capaz de comprender la mente tan inmensa de Dios y de cómo eso ha sido justo, ha sido misericordioso y está haciendo un bien. Solamente uno que es Dios puede comprender la mente del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que Él dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. La plena, perfecta y eterna comunión del Padre con el Hijo no sería posible sin la participación de la misma sustancia. El Hijo puede conocer al Padre porque es Dios, y el Padre puede conocer al Hijo porque es Dios. Si no participaran de la misma sustancia, no sería posible de entrada que tuvieran comunión. Porque, digamos, en un sentido hipotético, antropomorfizado, no sería posible conocer los sentimientos de Dios tan infinitos, tan poderosos, tan intensísimamente infinitos e infinitamente complejos que alguien que no sea Dios. No sería posible conocerlos si no se es igualmente infinito para alcanzarlos. Por esa razón solo Cristo puede conocer al Padre, pues la criatura sería como la más insignificante de las hormiguitas, un microbio que espera poder tener una plena comunión y entender al 100% la naturaleza del ser humano. Eso no es posible. Pero Cristo, pues, como Dios,
al ser Dios, puede conocer perfecta y plenamente al Padre. Al ser consustancial con Él, puede conocerlo a la perfección. Y es por eso que Él dice enseguida, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo entonces, si solo Cristo puede conocer al Padre, cómo voy yo a conocer al Padre? Pues es necesario que Cristo lo revele en las formas rudimentarias y básicas que nuestro pequeño cerebrito insignificante puede entender, pero nos lo da a conocer. Pasemos entonces, hermanos, a nuestro tercer punto, la revelación del Padre. Miren aquí a nuestro Señor Jesucristo que está diciendo, yo soy el único que puede conocer al Padre. Y el Padre es el único que me puede conocer a mí. Pero si ustedes quieren conocer al Padre, yo soy el único, dice el Hijo. Es el único que puede revelarlo. ¿Y a quién lo revela? A quien Él quiera. Miren cómo son expresadas las palabras. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Contemplen ahí la soberanía del Hijo. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Allí hay soberanía, hermanos. Ahí hay un acto volitivo que procede del Hijo. Y en este caso, del Hijo mismo. Ahí hay un acto volitivo que procede de la voluntad del Hijo como mediador. Pues para eso le fueron dadas todas las cosas. Es como Él está diciendo, todas las cosas relacionadas con la salvación me fueron dadas a mí y yo se las doy a quien yo quiera. Allí hay soberanía. Allí hay un acto volitivo único de la voluntad del mediador. Voluntad que aquí está implícitamente distinguida de la voluntad del Padre. Porque en este sentido, la voluntad del Padre se ejerció para entregar todas las cosas al Hijo, para que el Hijo a su vez ejerza su propia voluntad para darlas a quien Él quiera, dice el texto. Miren aquí pues, estimados amigos, que no es que tú puedes conocer a Cristo y al Padre si quisieras o si te esforzaras. No es que tú agarrando tu Biblia puedes llegar al conocimiento del Padre y del Hijo. No es que tú si le echas ganas y estudias mucho podrás llegar a conocer al Padre o al Hijo. No, dice el texto. Solamente aquel a quien Cristo lo quiera revelar. No se trata entonces de que si yo acepto a Cristo, entonces puedo conocer todas las cosas. No, porque cuando yo acepté, ¿de quién es la voluntad? Mía, pero aquí dice que tiene que ser del Hijo, no mía. Tiene que ser la voluntad del Hijo de Dios la que revele al Padre. Cuando yo hago mi voluntad y digo yo, bueno, yo lo acepto para entonces poder conocerlo, o yo me bautizo para entonces poder conocerlo, yo estoy ejerciendo mi voluntad y mi fuerza. Y dice el texto, es la voluntad del Hijo y es la revelación que el Hijo quiere dar a quien Él quiere. Por eso dice la Escritura que no es del que quiere,
ni del que corre, sino es de Dios, que tiene misericordia. Es de aquel a quien el Hijo quiere revelar al Padre, es aquel quien conoce al Padre. El hombre jamás podría llegar al conocimiento del Padre si Cristo no ejerce activamente su voluntad para revelarse a esa persona. Todos los más grandes filósofos, encumbrados aún de las épocas antiguas, que en su verdadera sabiduría, no la de hoy en día, hermanos, que es más necedad que otra cosa, pero aquella sabiduría antigua, aquellos hombres llegaron al reconocimiento de que había un Dios. Pero a pesar de eso, no le conocieron. No conocieron su naturaleza y sus propósitos. De hecho, ninguna persona, ninguna criatura puede llegar a conocer a Dios de esta manera. Pero ¿por qué ninguna criatura puede llegar a conocer a Dios de esa manera? Por causa de la caída del hombre en el pecado. El hombre ha caído en el pecado y esa es la razón que le ha cegado y le ha oscurecido para poder conocer a Dios. Adán, nuestro padre, antes de su rebelión, en él no existía ni en su entorno, ni en su mente, ninguna mancha que oscureciera el claro entendimiento de la perfecta comprensión del carácter divino. Como él no tenía pecado, no había ninguna mancha que obstaculizara su conocimiento del carácter divino. La santidad de la que fue dotado y la comunión directa que tenía con Dios le otorgaban el más pleno conocimiento que la criatura finita es capaz de poseer acerca de la naturaleza del Creador y del carácter del Creador, de los propósitos del Creador. Nuestro padre Adán conocía a Dios lo suficiente antes de su caída como para comprender el carácter de Dios y sus propósitos de tal manera que él pudiera vivir en una vida totalmente conforme a su voluntad y plenamente dedicada a su gloria, que es el propósito por el cual el hombre existe. La gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y vivir para Él. Adán en ese momento poseía todo el conocimiento respecto a Dios, o el suficiente, sobre su carácter y su voluntad para cumplir con el propósito para el cual Dios creó al hombre. No había oscuridad intelectual en su entendimiento, ni corrupción moral en su voluntad, ni en sus afectos. Y si la criatura hubiera continuado en ese estado de perfecta rectitud, entonces no habría habido necesidad de una segunda revelación de Dios. No habría habido necesidad de que Dios tuviera que revelarse nuevamente al hombre. Pero al esparcir sobre sí las negras cenizas del pecado, Adán no solo trajo la muerte a su cuerpo y a toda su posteridad, sino que también ennegreció su alma y con ello dañó todas sus facultades y las de toda su posteridad. Estas facultades quedaron entenebrecidas y disminuidas al grado que oscurecieron todo pleno entendimiento de Dios que antes había. Y las siguientes generaciones después de Adán
quedaron en completa oscuridad respecto al conocimiento de Dios y al carácter. Pues recuerden ustedes que fueron echados del Edén, del lugar donde estaba la presencia de Dios. Fueron echados para no tener más ese contacto con ese Dios y esa comunión. Fueron echados a las tinieblas de afuera, al lugar en donde no hay conocimiento de Dios. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: la evidencia más palpable y el resultado más temible de la caída del hombre y de la santidad original es la profunda y espantosa ignorancia de Dios, de su carácter, perfecciones y gobierno moral en la que esa apostasía lo ha envuelto. Antes de que pueda haber una luz clara y perfecta en el alma del carácter y las perfecciones de Dios, debe haber una eliminación de ese pecado que, de lo contrario, separaría eternamente a Dios y al hombre. De ahí la absoluta necesidad de una revelación del Padre, como la que hace Jesús, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que vino al mundo. Termina la cita. Miren entonces, hermanos, qué cosas ocurrieron. El pecado del hombre ocasionó, hermanos, que el hombre no conociera más a Dios. El pecado oscureció la mente, la voluntad y los afectos del hombre de tal manera que el conocimiento de Dios fuera imposible. Por esa razón, dice el puritano, es necesario que el pecado sea removido para que el conocimiento de Dios fluya hacia el hombre. La presencia del pecado, así como obstaculizó a toda la raza humana, aún a nuestro padre Adán, y desde entonces ha obstaculizado, seguiría y sigue obstaculizando el verdadero conocimiento de Dios, ese conocimiento verdadero de comunión, de quién es Él, de su carácter verdadero, de su voluntad. Es por eso necesario que el pecado tiene que ser removido para que entonces el Hijo pueda revelar al Padre. ¿Me explico? Ahora que el hombre se encuentra caído, entonces, y no por el pecado no puede conocer a Dios, el único medio de comunicación, de atención y de recepción por parte del Padre es el Hijo. El gran profeta o revelador de la voluntad de Dios y los caminos de Dios es el Hijo. Es el único que puede quitar el pecado y traer la luz de la revelación del Padre. El Hijo entonces en ese sentido llega, quita el pecado y nos revela al Padre. Nos tiene que revelar al Padre a quien ofendimos. Nos tiene que revelar su gloria y su grandeza para que nos demos cuenta de cuán perverso fue nuestro pecado. Así como también para revelarnos la grandeza de su indignación y de su ira y del castigo que entonces mereceríamos. Es necesario, noten entonces, que el Padre sea revelado, porque si no es revelado, entonces no puede haber ni fe ni arrepentimiento. Después de que se ha revelado al Padre,
se ha revelado el problema y la deuda cósmica que tenemos con Él, la enemistad que tenemos con Él, entonces se nos puede revelar la solución al Hijo que ha sido enviado, al Hijo que vino a dar cumplimiento a los planes salvadores y reconciliadores del Padre. ¿Están siguiendo? Por eso nuestro Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y al Hijo también. Observen entonces el carácter mediador del Hijo. Él está diciendo: yo soy el único camino para llegar al Padre. Yo, dice el Señor, yo, judíos, islámicos y budistas, yo soy la única verdad que te puede revelar a Dios. No, el Islam no te puede revelar a Dios. El judaísmo no te puede revelar a Dios. Ni ninguna otra religión que pretende mostrar a Dios o creer en Dios. No es posible que conozcan a ese Dios si no está el verdadero y único profeta que lo puede revelar, Cristo el Señor. Por eso Mahoma es un falso profeta, porque él no puede revelar al Padre. Cristo es el único que puede revelar al Padre. Miren el carácter mediador del Hijo, pues dice: yo soy el único que puede dar vida eterna, la vida eterna prometida por el Padre. Todos aquellos judíos e islámicos, todos los que dicen que creen en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco, que dicen esperar en Dios o conocer a Dios, no tienen ni pueden esperar absolutamente nada de Él, porque todas las cosas le fueron dadas al Hijo, todas las promesas salvadoras, todo lo que tiene que ver con la salvación, todas las bendiciones, todas las promesas y todo lo relacionado con la salvación que el Padre prometió le fue dado al Hijo. Así que sin el Hijo no puede haber ni conocimiento del Padre ni salvación. Así que todos los sabelianos tienen ahora que estar dispuestos a conocer al Padre, a reconocer al Padre, a fin de que puedan verdaderamente conocer al Hijo. Porque sin el Hijo no es conocido el Padre, y sin el Padre no puede ser conocido el Hijo. De manera pues que lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en este pasaje, en palabras del pastor puritano John Owen, es, cito: la única revelación plena y perfecta de la gloria de Dios se ve en el Señor Jesús, y que aparte de un conocimiento espiritual y experimental del Hijo, no puede haber un conocimiento verdadero y adecuado y salvador del Padre. Termina la cita. Así pues, sin ese conocimiento espiritual, experimental del Hijo, no puede ser revelado el Padre y por lo tanto no puede haber salvación. Y si alguien dice: pero yo conozco al Hijo y con eso me es suficiente, o dice: yo conozco al Hijo, no hay ningún Padre, es lo mismo, es porque no ha conocido espiritual
verdadera y experimentalmente al Hijo. Porque todo aquel que conoce verdaderamente al Hijo, le es revelado el Padre. Y si no le es revelado el Padre, es porque no está conociendo verdadera, espiritual y experimentalmente al Hijo. El Señor quiera revelarse a sus corazones y quiera Cristo mostrarles al Padre para salvación y vida eterna. Oremos al Señor.